A madrugada caía pesada sobre as serras de Arteaga, com o frio cortante do norte do México, se infiltrando pelas pedras e pelas frestas das portas de madeira antiga. O céu, ainda escuro, parecia preso entre as nuvens densas, e apenas o leve mugido dos bois quebrava o silêncio absoluto daquelas terras solitárias. Dom Efraim Garza, de botas empoeiradas e chapéu firme na cabeça, caminhava entre os currais, como fazia desde jovem, mesmo depois de se tornar um dos homens mais ricos de Monterrey. Era um hábito antigo, quase ritualístico, levantar-se antes do sol, observar o gado, checar o estado das pastagens. Apesar dos seus 63 anos e de todo o império construído com fazendas, frigoríficos e exportações, ainda fazia questão de olhar o campo com os próprios olhos. Cético por natureza, duro por criação, Dom Efraim confiava mais nos números do que nas orações, mais na lógica do mercado do que na fé que aprendera com a mãe ainda criança, nas missas de domingo. Mas naquela madrugada, algo aconteceu. Ao passar pelo curral mais afastado, onde o pasto seco se estendia até o limite da colina, Efraim parou. O gado estava imóvel. Todos os bois, antes dispersos, estavam reunidos em círculo, silenciosos. No centro deles, uma luz. Não era forte nem súbita. Era suave, dourada, quase líquida, como se escorresse do ar. E ali, entre a névoa e o orvalho que ainda reluzia nas folhas, uma figura feminina. Ela não dizia nada, apenas o olhava. Um manto azul escuro caía até os pés descalços e suas mãos estavam postas sobre o peito. Os olhos, suaves, pareciam tocar a alma de Efraim com uma dor antiga e doce. Ele não se moveu. Não soube quanto tempo ficou ali. Talvez minutos. Talvez uma eternidade. Piscar foi suficiente para que tudo desaparecesse. O gado se dispersou como se nada tivesse acontecido. A luz sumiu. A figura evaporou no silêncio da serra. Si esta historia te atrapó desde el primer momento, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales que conmueven el alma y dejan huella. Dom Efraim ficou parado por mais um instante, tentando entender o que vira. Não havia som nem vento nem qualquer explicação plausível. O chão antes seco estava levemente úmido, como se alguém tivesse chorado ali. Mas ele balançou a cabeça, como que espantando um pensamento incômodo, e voltou ao casarão principal. «Ya me estoy volviendo louco», murmurou para si mesmo, enquanto atravessava o corredor de pedra, sentindo a rigidez das juntas com cada passo. Tomasa, a cozinheira, já estava na cozinha acendendo o fogão a lenha. Levantou os olhos e o observou. «Todo bien, patrão? Se lhe vi pálido». «No dormi bien, eso es todo». Mas sua voz tremia levemente. Efraim sabia que não fora um sonho. Sabia que vira algo. Só não sabia o quê. Subiu lentamente para seu quarto, evitando olhar pela janela que dava para os currais. Sentou-se na borda da cama e apertou o terço velho que mantinha na gaveta, mais por hábito que por crença. Não rezou, apenas o segurou, como quem segura uma memória distante ou uma pergunta sem resposta. E enquanto o sol começava a rasgar o céu nublado do norte, com seus tons dourados e rosados, Dom Efraim, pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo. Não do que vira, mas do que isso poderia significar. Dom Efraim no dijo nada a nadie sobre lo que vio esa madrugada. Durante el desayuno, entre tortillas de harina, café de olla y silencio espeso, sus ojos evitaban el ventanal que daba hacia los corrales. Tomasa lo observaba de reojo, pero no insistió. Ya lo conocía. Sabía que cuando guardaba silencio era porque algo profundo lo estaba masticando por dentro. «Voy al banco después de ver el ganado. Avísale a Chuy que esté listo a las 9», dijo con la voz de siempre, firme, controlada. Pero al salir, la luz del día parecía más pesada. El mismo corral, oscilando entre sombras y sol, ya no tenía nada fuera de lugar. Los animales comían con normalidad, todo estaba en orden. Y sin embargo, Efraín no podía quitarse la imagen de la cabeza. Esa figura. Esa paz inquietante. Esa sensación de estar siendo visto,
no con ojos humanos, sino con algo que perforaba el alma. Fue el sueño, un maldito sueño. O quizá, no sé, la edad. Estoy cansado, se repitió en voz baja. Intentó distraerse con los números, los contratos, las llamadas con Monterrey. Su despacho era una mezcla de campo y poder, cuero, madera tallada, fotos con gobernadores, trofeos de ganado premiado. Todo ese mundo construido con décadas de esfuerzo ahora le parecía distante, como si ya no bastara. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, inquieto, hasta que decidió servirse un trago. Afuera, la sierra estaba en silencio, el mismo silencio de la madrugada anterior. Pero sus oídos buscaban cualquier signo, cualquier sonido que le confirmara que todo había sido un invento. Nada, solo el mugido lejano de una vaca y el crujir del viento entre los pinos. Al día siguiente, al llegar a los corrales, encontró a Chuy acariciando a uno de los novillos. ¿Todo bien por acá?, preguntó Efraín con tono casual. Chuy levantó la mirada y con un gesto serio respondió: «Sí, patrón, pero anoche vi algo raro. Una luz, allá por el potrero viejo. No era lámpara ni fuego, era otra cosa». Efraín se congeló por un instante. Respiró hondo y disimuló. «Seguro fue un reflejo. A esta hora cualquier cosa parece brillar. Yo sé lo que vi, don Efraín. Los animales también lo sintieron». Se quedaron quietos como si esperaran algo. «¿Y eso qué? ¿Ahora todos vamos a ver fantasmas?», gruñó Efraín, más molesto consigo mismo que con el vaquero. Chuy bajó la cabeza. No insistió. Pero Efraín supo que no estaba solo en su desconcierto. Al regresar, notó que la tierra del corral donde había visto a la figura seguía más húmeda que el resto. O pasto, aunque seco em geral, tinha ali tom mais verde, mais vivo. Aquilo não fazia sentido. Não quis investigar mais. Mandou reforçar a cerca, afastar o rebanho daquela área e proibiu comentários entre os peões. Durante o almoço, Tomasa voltou a tocar no assunto, com a voz baixa e olhar firme. «A veces el cielo habla, patrón. Y cuando uno no escucha, el alma se enferma. ¿Y ahora usted también está viendo cosas?» «No, patrón, pero he vivido mucho, y sé cuándo alguien ha sido tocado por algo más grande que su orgullo». Don Efraín no respondió. Se levantó en silencio y salió al campo dejando la comida a medio comer. El viento parecía ahora traer un susurro. Algo en su interior empezaba a agrietarse como tierra seca ante la inminente lluvia. Pero aún no estaba listo para rendirse. Aún no. Y por tercera noche consecutiva no podía dormir. Porque la imagen de aquella mujer entre su ganado no era un sueño. Era una pregunta. Y Efraín aún no estaba listo para responder. Los días transcurrían con una extraña lentitud. Efraín intentaba volver a su rutina habitual, pero todo parecía fuera de lugar, como si el mundo hubiera dado un giro de medio grado y nadie se hubiera dado cuenta. Pero él sí. Lo presentía. Al amanecer del jueves, cuando salió a inspeccionar el rebaño, vio algo que lo paralizó. El ganado estaba apiñado de nuevo en el mismo punto del campo donde había visto la aparición. No mugían, no se movían. Simplemente permanecían allí, tranquilos, inmóviles, como obedeciendo a una presencia invisible. «¿Qué demonios hacen ahora?», murmuró frunciendo el ceño. Se acercó lentamente. El suelo parecía diferente. El pasto, que llevaba semanas abrasado por el sol y la falta de lluvia, crecía increíblemente verde en un círculo irregular. Un verde imposible para esa época del año. La tierra estaba blanda, casi húmeda, y exudaba un aroma dulce como a flores recién abiertas. Ni rastro de fertilizante, riego ni milagro tecnológico. Nada que la lógica pudiera explicar. Chuy apareció por detrás, con expresión seria. «Jefe, si le juro, nadie tocó nada. Esa tierra creció, desde hace 2 días». Efraín lo miró fijamente. Pensó en gritar, en que lo desenterraran todo, en arrancar la mala hierba de raíz, pero no le salía la voz. Algo lo frenaba, algo que no entendía,
Regresó a la casa en silencio. Subió al desván donde guardaba objetos antiguos, recuerdos que había jurado no volver a tocar. Allí, cubierto de polvo, estaba el rosario de su madre, aún oliendo a agua bendita y lavanda. También encontró el viejo misal, encuadernado en cuero. No lo abrió. Simplemente se quedó allí sentado, con todo esto en su regazo, como buscando, en las cosas del pasado, un mapa para comprender el presente. ¿Y si no estoy loco?, susurró para sí mismo, con una voz casi infantil. Tomasa notó su ausencia a la hora del almuerzo. Subió las escaleras y lo encontró allí, rodeado de recuerdos y preocupaciones. Pensé que ya no creía en nada, patrón. No, pero algo está pasando, y no sé cómo explicarlo. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Se sentó a su lado y le dijo con ternura: «A veces no hay necesidad de explicaciones, solo hay que escuchar». Esa tarde, Efraín salió a caballo. Fue al lugar donde había aparecido la aparición y se quedó allí en silencio. El sol se ponía lentamente, tiñendo las montañas de tonos dorados y anaranjados. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra y hierba. Mientras observaba el lugar, sus ojos se detuvieron en algo. Entre la hierba verde habían florecido pequeñas flores. Eran delicadas flores azules, las que recordaba haber visto en el altar de su madre de niño. No crecían en esta región, nunca habían crecido allí. Se arrodilló sin pensar, tocó el suelo. Era cálido, palpitante. Cerró los ojos y por un instante todo desapareció. El rancho, el negocio, la soledad, el orgullo. Solo quedó ese suelo y esa sensación de algo mucho más grande que él. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó al viento. Pero el viento no respondió. La noche siguiente se acostó temprano, con el rosario de su madre en la mesita de noche. No rezó. Seguía sin poder hacerlo. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo en esa inmensa habitación. Afuera los bueyes dormían plácidamente. El cielo estaba despejado. Y sobre el campo, la luz de la luna iluminaba el pequeño círculo verde donde todo comenzó. Efraín despertó con la garganta cerrada y un nudo en el pecho. Había vuelto a dormir mal. La imagen de las flores azules, vívida e imposible, le rondaba la mente como un susurro continuo. Ignorarlas ya no era suficiente. Ya no podía negarlo. Algo estaba cambiando. Sin decírselo a nadie, se subió a su camioneta y condujo hasta San Pedro Garza García. No quería escoltas. No quería explicaciones. Solo necesitaba ver con sus propios ojos el lugar donde todo comenzó. No la aparición, sino su fe. La iglesia de su infancia seguía en pie, firme entre las calles arboladas del casco antiguo. Las piedras de la fachada conservaban el mismo tono ocre áspero que recordaba. Subió las escaleras como si volviera a su propio nombre, a su propio silencio. El interior de la iglesia estaba vacío, salvo por un hombre sentado en la primera banca, con la sotana desgastada y los hombros encorvados. Era el padre Elías. Viejo, casi tan viejo como bancos de madera, pero aún con esa mirada firme que penetraba pecados y disculpas con igual precisión. Efraín se acercó a él, se sentó a su lado y no dijo nada durante largos minutos. «Nunca pensé que te volvería a ver aquí, hijo», dijo Elías sin girar la cabeza. «No lo pensé, pero algo pasó». El sacerdote lo miró de reojo, estudiando cada arruga de su rostro, endurecido por el tiempo y la culpa. «¿Pasó? ¿O fuiste tú?». Efraín sonrió con amargura. «No, lo sé, quizás ambas cosas». Entonces lo contó todo, sin rodeos, sin adornos. La luz, la figura, el ganado, el pasto, las flores. Habló como si se confesara, pero sin pedir perdón, como si buscara un significado. El sacerdote escuchó en silencio, como siempre, y cuando Efraín terminó simplemente dijo: «Dios nunca deja de hablar. El problema es que dejamos de escuchar». «¿Y si estoy perdiendo la razón?». «Quizás te estés recuperando». Efraín bajó la cabeza. Esas palabras tenían peso, pero también consuelo. Desde que murió Magdalena, todo cambió.
Terminé con trabajo, tierras, dinero. Perdí a mis hijos. Perdí todo lo que no se podía comprar. Ahora estás aquí, con los ojos abiertos, eso es un milagro. El silencio regresó, pero era nítido. No estaba vacío, estaba lleno de significados. El sacerdote puso su mano sobre el hombro de Efraín. Si Dios se te está mostrando, Efraín, ¿por qué sigues llorando? Esas palabras vibraron dentro de él durante todo el camino de regreso. El camino entre San Pedro y el rancho parecía más largo que nunca. El cielo estaba denso de nubes y el olor a tierra presagiaba lluvia. Al llegar, lo primero que vio fue a Chuy, montado a caballo cerca del corral, y al fondo el círculo de pasto aún más verde. No era una ilusión, no era un sueño. Estaba allí. Efraín no dijo nada. Simplemente caminó hacia la oficina, se sentó en su sillón de cuero y se quedó mirando el retrato de Magdalena en la pared. La misma sonrisa serena, la misma mirada llena de fe de la que tantas veces se había burlado. ¿Qué harías, Magda? ¿Dirías que eres la Virgen? ¿Qué tengo que cambiar?, susurró. La lluvia comenzó a caer, ligera y rítmica. Las gotas golpeaban el techo como dedos suaves. Efraín cerró los ojos un instante y por primera vez no intentó evadir la pregunta, porque en el fondo sabía que el tiempo de correr se acababa. El rancho Garza, conocido por décadas por su productividad y su discreción, empezó a recibir visitas. Al principio eran pocos, campesinos de ejidos cercanos, pastores curiosos, viejas devotas que llegaban en silencio, cruzando los campos resecos, buscando el lugar donde supuestamente había bajado la Virgen. Don Efraín se enteró por Tomasa, quien, sin su permiso, había contado a una vecina lo que él le había revelado sobre la figura y el pasto milagroso. La noticia, como toda historia de fe en tierra mexicana, se esparció más rápido que la pólvora. «No debiste decir nada, Tomasa. Esto no es un circo», dijo Efraín furioso, golpeando la mesa con la palma. «No lo es, patrón. Por eso lo conté. La gente necesita esperanza. Y eso que usted vio no fue solo para usted». A Efraín le hervía la sangre. No soportaba sentir que algo tan íntimo, tan confuso aún para él, se volviera tema de cuchicheos. Al salir a caballo esa mañana, vio con rabia contenida a 5 mujeres rezando de rodillas sobre el círculo verde. Una sostenía una vela, otra llevaba una estampita de la Virgen de Guadalupe contra el pecho. «Fuera de aquí. Esto es propiedad privada», gritó desde lejos, sin bajarse del caballo. Las mujeres se levantaron asustadas y comenzaron a retirarse con murmullos. Una de ellas, de cabello gris y trenzado, lo miró con serenidad. «Dios no necesita permiso, señor. Si la Virgen vino aquí, es porque usted la necesitaba más que nadie». Esa frase le cayó como piedra en el pecho. No respondió. Se dio media vuelta y galopó colina arriba, intentando sacudirse la sensación de que sus propias tierras ya no le obedecían. Más tarde, llamó a Chuy y al capataz para dar una orden directa. «Nadie entra sin mi permiso. Nadie. ¿Entendido?» «Sí, patrón. Pero la gente no viene a hacer daño. Vienen a rezar, a agradecer. Mire que ya trajeron flores. Hasta limpiaron el lugar sin que nadie les diga. No me importa. No quiero fanáticos en mis campos». Chuy apretó la mandíbula, pero no discutió. Sin embargo, al caer la noche, volvió al lugar por su cuenta. Llevó una veladora, la colocó entre las flores silvestres y se hincó. No dijo nada, solo respiró profundo y cerró los ojos. Efraín lo vio desde lejos, desde el balcón de su habitación, y algo dentro de él se revolvió. Durante los días siguientes, más gente llegó. Dejaban pañuelos, escapularios, dibujos infantiles, hasta cartas. Algunas pedían milagros, otras daban gracias por lo que, según decían, ya había sido concedido. Una enfermedad que se detenía, un embarazo que prosperaba, un hijo que dejaba las drogas. Efraín, al leer una de esas cartas recogidas por Tomasa, sintió un temblor en las manos. Era de un niño de 13 años, que le agradecía a la Virgen por haber hecho que su papá dejara de golpear a su mamá.
Decía que desde que vinieron al rancho a rezar, todo había cambiado en casa. ¿Y tú crees que esto es real?, preguntó casi en susurro. Yo no lo creo, patrón. Yo lo siento. Y usted también, aunque no lo quiera admitir. Pero Efraín seguía en conflicto. No quería convertirse en leyenda, ni en santo. No quería turistas, ni peregrinos. Solo quería entender qué era esa fuerza que le había tocado el alma sin pedir permiso. Y en medio de esa confusión una pregunta lo atormentaba. ¿Y si no era un mensaje para él, sino una prueba? ¿Una provocación divina? ¿Un llamado que se rehusaba a escuchar? Fuera lo que fuera, el silencio del campo ya no era el mismo. Porque ahora, entre el viento y el mugido de los toros, también se oían oraciones. Y esas voces humildes no pedían permiso para hacerse oír. Don Efraín se sentía cercado. Ya no era solo la tierra que florecía sin explicación, ni las cartas ni las velas que aparecían cada mañana. Era la mirada de la gente, los murmullos en el pueblo, la sensación de que todo lo que había sido firme y controlado ahora se le escurría entre los dedos. Una noche, después de una cena silenciosa, se encerró en su despacho, sirvió un trago doble de whisky y encendió un puro. Observó el mapa de sus propiedades colgado en la pared, cientos de hectáreas marcadas con orgullo. Pero en el centro de todo, ese pequeño círculo verde se había convertido en un abismo. «Necesito un respiro», murmuró. A la mañana siguiente, sin anunciarlo a nadie más que a Chuy, empacó una maleta pequeña, tomó su camioneta y se fue. Su destino: Ciudad de México. No era común en él desaparecer así, pero esta vez ni explicó. Solo dijo: «Voy a atender unos negocios. Me llama si hay una emergencia». La capital lo recibió con su caos habitual. Tráfico, ruido, caras desconocidas. Pero ese anonimato le ofrecía alivio. Se hospedó en un hotel discreto de Polanco. El lujo lo tranquilizaba, como un viejo hábito que no necesitaba justificar. La tarde del segundo día, fue invitado a una reunión con empresarios agroindustriales. Ahí conoció a Isabela Carranza, joven directora de una empresa de alimentos orgánicos, firme, inteligente y con una calma en la voz que desarmaba. «¿Usted es don Efraín Garza? He oído hablar mucho de usted», dijo extendiéndole la mano. «Todo mentira, seguramente», respondió con media sonrisa. Durante la conversación hablaron de negocios, pero también de campo, tierra, propósito. Isabela tenía algo que lo inquietó: fe, una fe serena, sin alardes, que se colaba en sus palabras como la luz entre los árboles. «Para mí, la tierra es sagrada», dijo ella en un momento, «no solo por lo que produce, sino por lo que guarda». Efraín la miró entre curioso e incómodo. «¿Y qué guarda, según usted?» «Historias, promesas, milagros que no siempre se ven pero se sienten». No respondió. Cambió de tema, pero esas palabras lo siguieron al hotel. Esa noche llovía. Una tormenta intensa golpeaba los ventanales y el cielo se iluminaba con relámpagos que partían la oscuridad. Mirando por la ventana, entre las gotas que resbalaban como lágrimas del cielo, Efraín volvió a verla. La silueta. Aquella figura envuelta en luz parada al borde del vidrio. No dijo nada, no se movió, solo lo observaba. Retrocedió con el corazón acelerado, cerró los ojos. Al abrirlos, no había nada, solo su reflejo, empapado de miedo y desconcierto. «Ya basta», susurró, «déjame en paz». Pero sabía que no era algo que pudiera apartar, no era un sueño, ni una visión cualquiera. Era la misma presencia. Y estaba en todas partes. A la mañana siguiente, pidió el desayuno en la habitación. No quería ver a nadie. Se sentía viejo, quebrado, como si toda la estructura que había construido durante años ya no lo sostuviera. Marcó a Tomasa. No preguntó cómo estaba el rancho. No pidió informes, solo dijo: «Voy de regreso». Del otro lado, ella respondió con una calma inesperada: «Aquí lo esperamos, patrón». La tierra también. Efraín colgó. Empacó en silencio.
Sabía que al volver no encontraría las cosas como las había dejado, pero también sabía que no podía seguir huyendo, porque cuando la tierra habla, uno no escapa. Escucha. La carretera de regreso al norte se alargaba bajo un cielo nublado, espeso, como si el mismo firmamento dudara en abrirse ante su paso. Efraín conducía con las manos firmes sobre el volante, pero con el pensamiento enredado entre imágenes, los ojos serenos de Isabela, la figura en la ventana, las flores azules en su tierra. Sentía que algo se había quebrado dentro de él y al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a gestarse. Al llegar al rancho no anunció su llegada. La vieja reja de hierro se abrió con un chirrido familiar. El aire era distinto, más fresco como después de la lluvia. Apenas bajó del vehículo, Chuy salió al encuentro. «Bienvenido, patrón. Pensamos que se iba a tardar más». «Yo también lo pensé», respondió Efraín mientras recogía su maleta. Caminó lentamente hacia la casa, saludando a los peones que con miradas discretas lo observaban con respeto, pero también con algo nuevo, una esperanza tímida. «¿Está todo en orden?», se preguntó. «Sí, señor, pero hay algo que... Mejor lo ve usted mismo». Chuy lo condujo hacia el potrero. Lo que vio lo dejó sin palabras. El pequeño círculo de pasto verde seguía ahí, más vivo que nunca. Pero ahora, al centro, alguien había levantado un pequeño altar de piedra. Sobre él, una imagen de la Virgen, sencilla, tallada en madera. Rodeada por velas, flores frescas y un rosario colgado con cuidado. «¿Quién hizo esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Tomasa. Dice que si usted no quiere rezar está bien, pero la tierra ya lo está haciendo por usted». Efraín no dijo nada. Se acercó. El aire era más tibio allí. Olía a lavanda y a incienso. Tocó la piedra con la punta de los dedos. Estaba caliente, como si guardara el calor de una fe silenciosa. Esa noche no cenó. Se quedó en el balcón, mirando las estrellas que empezaban a romper la oscuridad. Tomasa se le acercó con una taza de café. «No quise faltarle al respeto, patrón, pero esa tierra no podía quedarse sola. No me faltaste. Me recordaste algo que yo mismo enterré hace mucho». Ella lo miró con ternura. «Y aún así lo sembrado siempre vuelve a brotar». En la madrugada, sin decirle a nadie, Efraín salió con una linterna. Caminó descalzo hasta el altar. Se sentó frente a él y miró la imagen de la Virgen por largos minutos. No rezó, no pidió. Solo estuvo ahí, en silencio. Y en ese silencio algo cambió. Al día siguiente, reunió a sus trabajadores en el corral principal. Su voz era grave, pero serena. «Quiero que ese altar se quede, y que nadie lo toque sin respeto. No sé lo que está pasando aquí, pero sé que no es un juego, es algo sagrado». Los rostros de los presentes se iluminaron. Algunos se persignaron. Chuy sonrió, leve, como quien ve germinar una semilla esperada. «¿Y los que quieren venir a rezar?», preguntó uno de los vaqueros. Efraín respiró hondo. «Y vienen con fe, que vengan. Esta tierra ya no es solo mía». Nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier celebración. Era el silencio de quienes entienden que algo verdadero ha comenzado. Efraín regresó a casa con el corazón extraño. No liviano, no en paz, pero sí abierto. Y por primera vez en muchos años, sentiu que a terra onde pisaba já no era só propiedade, era promesa. Pasaron los días y el altar improvisado se convirtió en un punto de encuentro. No hubo anuncios, ni folletos, ni redes sociales, solo el boca a boca, el murmullo de las almas que habían visto nacer algo en medio de un potrero árido. Campesinos, madres con niños enfermos, jóvenes con la mirada perdida, ancianos apoyados en bastones. Todos llegaban, unos a rezar, otros a llorar, muchos solo a mirar en silencio. Efraín, al principio, observaba de lejos. Cada mañana salía con su sombrero, recorría los corrales, y desde una pequeña loma veía cómo la gente se arrodillaba. Algunas veces los escuchaba cantar con voces temblorosas. Otras oía sollozos que se perdían en el viento.
Tomasa empezó a recoger testimonios. En una libreta vieja, con letra apretada y ordenada, anotaba nombres, fechas y lo que cada uno decía haber experimentado. Una señora afirma que su esposo, después de 15 años bebiendo, dejó el alcohol desde que vino a rezar. Otro dice que su nieta sanó de un problema en los pulmones. «¿Qué hay más?», le contaba a Efraín cada noche mientras le servía café. «¿Y tú crees en todo eso?», preguntaba él con tono incrédulo, pero menos seco. «No sé si lo creo, patrón, pero sé que no lo inventan, se les nota en los ojos». Efraín hojeó esa libreta una noche, a solas. Leyó palabra por palabra. Algunas historias eran humildes, sencillas, como quien agradece por un pan caliente. Otras eran profundas, desgarradoras, como quien ha visto la muerte muy de cerca y ahora abraza la vida. Y en todas había un mismo hilo: el altar, el círculo, la Virgen. «¿Será posible?», susurró acariciando la tapa de cuero de la libreta. Pero no todo era paz. Al enterarse del creciente flujo de gente al rancho, autoridades locales comenzaron a presionar. Un representante del municipio llegó en una camioneta blanca, trajeado con papeles en mano. «Don Efraín, esto ya se está saliendo de control. No puede permitir reuniones religiosas masivas sin permisos. Es un riesgo sanitario, logístico y político. Aquí nadie está organizando nada. La gente viene por su cuenta. Yo solo les permito pasar». Pues eso mismo es el problema. ¿Qué va a pasar cuando alguien se lesione o cuando empiecen a vender cosas? Ya hay gente con puestos afuera. Efraín lo miró con dureza. «Ustedes vienen cuando hay sequía, cuando los campesinos no tienen qué comer, cuando las vacas mueren por falta de agua. No, ¿verdad? Pero ahora que vienen a rezar les preocupa». El funcionario tragó saliva. «Se lo digo por su bien, don Efraín. Esto puede tener consecuencias». Efraín no respondió. Le dio la espalda y caminó hacia el altar. Allí, una mujer joven sostenía a su hija en brazos. Tenía el rostro ojeroso, pero una sonrisa iluminaba sus ojos. «Gracias, Señor, solo por dejar que estemos aquí. Mi niña ya duerme sin convulsiones. Los médicos no lo entienden, pero yo sí». Efraín sintió un nudo en la garganta. Solo asintió con la cabeza. La niña lo miró y levantó una manita. Él la tocó con los dedos como si bendijera sin querer. Esa noche escribió por primera vez en años en su diario, que había guardado desde la muerte de Magdalena. «Hoy vi el rostro de la esperanza, y no me pidió explicación. Solo tierra donde echar raíz». Y aunque no lo decía en voz alta, Efraín sabía que la pregunta que lo perseguía desde aquella madrugada ya no era «¿por qué a mí?», sino «¿para qué?». Y en el murmullo de cada oración en su tierra sentía que la respuesta se acercaba. El viento del norte soplaba con fuerza esa tarde. El cielo denso y gris anunciaba tormenta, pero nadie en el rancho imaginaba la magnitud de lo que venía. La gente seguía llegando al altar. Algunos rezaban bajo paraguas. Otros simplemente dejaban flores y se marchaban con los ojos húmedos. Efraín miraba desde el umbral de su casa, con una inquietud que le apretaba el pecho. A las 8 de la noche, cuando el trueno partió el cielo y la lluvia comenzó a caer con brutalidad, los vaqueros corrieron a cubrir el ganado. El viento arrancaba ramas, los techos de lámina vibraban, y la tierra, esa tierra que había dado señales de milagro, ahora se agitaba como herida. Tomasa entró corriendo a la cocina, empapada. «Patrón, el rayo cayó cerca del granero». «¡Hay fuego!». Efraín no dudó. Tomó su chaqueta, salió bajo la tormenta y corrió junto a los trabajadores. Las llamas comenzaban a expandirse. El olor a humo se mezclaba con la lluvia y el barro. Era una escena caótica. Gritos, cubetas que iban y venían, caballos asustados relinchando. «¡Traigan los tanques! No dejen que llegue al corral», gritó Efraín liderando con la fuerza de quien aún conserva el alma de vaquero. En medio del desastre, Chuy apareció con otros hombres del pueblo que habían venido a rezar esa tarde. «No nos vamos a quedar mirando, patrón. Aquí estamos». Todos trabajaron hombro con hombro. Algunos formaron cadenas humanas, otros dirigían el agua.
Incluso mujeres y niños ayudaban a traer cubetas desde el pozo. La escena era más que un combate contra el fuego. Era una comunidad completa defendiéndose a sí misma. Después de casi una hora, lograron contener las llamas. Parte del granero se perdió, pero el ganado estaba a salvo. Nadie salió herido. Efraín, agotado, se apoyó en una cerca mientras la lluvia caía sobre su rostro. Chuy se acercó y le pasó una manta. «Lo logramos». «Sí, pero no solos». Levantó la vista y vio a lo lejos el altar. Ni una vela se había movido. El agua corría por las piedras, pero la imagen de la Virgen permanecía intacta, serena, como si también hubiera estado allí, con ellos. Esa noche, de regreso en casa, Efraín se quitó la ropa mojada con las manos temblorosas. Sentía el cuerpo adolorido, pero el alma vibraba. Se sentó en su cama con los pies aún sucios de barro. Tomó el rosario viejo que guardaba en la gaveta. No sabía por dónde empezar. No sabía si aún recordaba las palabras. Pero por primera vez en años cerró los ojos y habló. «No sé rezar, pero sí sé dar gracias». Las lágrimas bajaron sin permiso. No eran de tristeza, eran de rendición, de humildad. Al día siguiente, la noticia del incendio se había esparcido, y con ella otra historia, que el fuego no había tocado el altar, que mientras las llamas avanzaban, la imagen de la Virgen seguía en pie, protegida por la fe de todos. Efraín se quedó largo rato frente al altar en silencio. No pidió explicaciones. Solo colocó una flor blanca a los pies de la imagen y susurró: «Estoy aquí, ya no me escondo». Y en ese instante, aunque el cielo seguía gris y el viento soplaba con fuerza, dentro de él amanecía. Porque entender no era necesario. Lo único necesario era quedarse y creer. La mañana siguiente al incendio amaneció con un aire limpio, casi sagrado. El cielo, despejado, parecía una bendición después de días de tormenta. El altar seguía en su sitio, intacto, rodeado ahora de flores nuevas que la gente había dejado como agradecimiento. Pero lo que Efraín no esperaba era la visita que llegaría antes del mediodía. Una camioneta blanca se detuvo frente a la entrada del rancho. Del lado del copiloto bajó un hombre joven, alto, de rostro firme pero ojeroso. Era Emiliano, su hijo mayor, a quien no veía desde hacía más de 6 años. Efraín lo reconoció al instante, aunque el tiempo y el orgullo hubieran puesto distancia entre ellos. Emiliano lo miró con una mezcla de miedo y decisión. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja. «Siempre has podido. Fuiste tú quien dejó de venir. No me diste razones para volver». Ambos se miraron largo rato. La tierra entre ellos parecía temblar de tanto silencio contenido. Finalmente, Efraín asintió con un leve gesto y caminó hacia la casa. Emiliano lo siguió. Ya en la sala, sin adornos ni testigos, se sentaron uno frente al otro. Entre ellos, una distancia más profunda que los años. «Me enteré del incendio, y también de lo otro. La gente habla. Dicen que estás cambiando». Efraín soltó una risa seca. «No sé si estoy cambiando, Emiliano, pero me estoy quitando capas, y debajo de todo eso, todavía quedaba algo de alma». El hijo bajó la mirada, luego la levantó con firmeza. «Cuando mamá murió, yo te necesitaba, pero tú te encerraste en los negocios, en el rancho. Me dejaste solo. Yo también estaba solo, hijo, solo que no lo supe decir». Emiliano respiró hondo. Había dolor en sus ojos, pero también una grieta de ternura. «¿Y ahora qué haces? ¿Te volviste religioso?» «No sé, pero hay algo en esta tierra, algo que me está enseñando a sentir otra vez». El silencio volvió, pero no era el mismo. Era uno que construía, no que destruía. Efraín se levantó, caminó hasta un mueble viejo y sacó una caja de madera. La colocó frente a su hijo. «Es de tu madre. Guardaba cartas, fotos, pequeños recuerdos. Pensé que querrías tenerla». Emiliano abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, una foto de su madre abrazándolo de niño, un pañuelo bordado, un rosario roto, una carta con su nombre escrita a mano. «Gracias», murmuró.
Efraín se sentó de nuevo. Sus ojos estaban húmedos, pero no apartó la mirada. No te pedí perdón antes, y no sé si basta con decirlo ahora, pero lo siento, hijo. De verdad. Emiliano asintió. Su voz se quebró al responder. Yo también fallé. Me alejé demasiado rápido. Ambos se abrazaron, no como dos desconocidos, sino como quienes se reconocen al fin en el dolor compartido. En la tarde salieron juntos al campo. Emiliano vio el altar, las velas, las flores, la gente rezando. Se quedó en silencio unos minutos. ¿Aquí fue donde la viste? Sí. ¿Y cómo supiste que era ella? Efraín sonrió. No lo supe. Lo sentí. Igual que te siento a ti ahora después de tanto tiempo. Padre e hijo se quedaron parados frente al altar. Ya no había sombra entre ellos. Solo tierra viva, raíces profundas y una promesa que comenzaba a renacer. Con la reconciliación aún fresca y el corazón más ligero, Efraín comenzó a ver el rancho con otros ojos. Ya no era solo tierra productiva, ni símbolo de su poder. Ahora lo sentía como un espacio sagrado, no por lo que poseía, sino por lo que allí había ocurrido. El altar improvisado, el círculo de pasto verde, los testimonios, todo exigía algo más duradero, algo que trascendiera su propia historia. Una tarde, mientras caminaba junto a Emiliano por los linderos del potrero, se detuvo y miró el horizonte. He estado pensando, dijo con voz grave, que este lugar merece algo más que piedras y velas. Quiero construir una ermita. Pequeña, sencilla, pero firme. Un sitio de oración, de encuentro, de agradecimiento. Emiliano lo miró con asombro. ¿Una iglesia? No exactamente. Un espacio donde el pueblo pueda venir sin miedo. Donde nadie los corra ni los mire con desdén. Donde Dios tenga techo, aunque el cielo siempre sea suficiente. Esa misma semana mandó traer materiales, sin pedir permisos, sin hacer ruido. No llamó arquitectos ni empresas, solo habló con su gente, con los vaqueros, los peones, los vecinos de los ejidos, y la respuesta fue inmediata. Si usted pone la fe, patrón, nosotros ponemos las manos, dijo Chuy al presentarse con una pala y una carretilla. Decenas de personas llegaron, algunos con herramientas, otros con comida para los trabajadores. Mujeres que cocinaban bajo toldos improvisados, niños que acarreaban agua, ancianos que colocaban piedras. Era más que una obra, era una comunión. Tomasa, con el rostro enrojecido por el sol, dirigía la cocina comunitaria como si fuera una fiesta patronal. Esto es más grande que nosotros, patrón, y usted ya no manda aquí, aquí manda la Virgen. Efraín solo sonreía, sin discutir. Había algo liberador en soltar el control, en dejar que la fe tomara las riendas, pero no todos lo veían con buenos ojos. Una mañana, 2 camionetas negras se estacionaron frente al rancho. Bajaron 3 hombres de traje, enviados por un grupo de empresarios locales con los que Efraín había hecho negocios durante años. Efraín, nos preocupa lo que estás haciendo, dijo uno de ellos. La prensa ya se enteró. Están llamando esto el milagro del ganadero. Te están convirtiendo en leyenda, y eso no ayuda a nadie. No me interesa ser leyenda, me interesa hacer lo correcto. Pero te estás mezclando con fanatismo, con pobres, con historias sin pruebas. Vas a tirar tu reputación por la borda. Efraín los miró con una serenidad que sorprendió incluso a Emiliano, quien presenció la conversación desde la entrada de la casa. Mi reputación ya no me interesa. Pasé años construyéndola, pero hoy entiendo que hay cosas más importantes que eso. Aquí se salvó más de una vida. Y eso no lo entienden ustedes desde sus oficinas. Los hombres se marcharon frustrados, pero Efraín no cedió. La ermita fue terminada en menos de un mes, de adobe blanco, con techo de teja roja y una cruz de hierro forjado en lo alto. Al centro, la imagen de la Virgen tallada en madera, la misma que había sido colocada en el altar original. El día de la inauguración, más de 200 personas se reunieron. No hubo misa formal, ni discurso político, solo una oración colectiva, sencilla y profunda, un canto en voz baja, una lágrima compartida, una promesa sellada en el viento.
Efraín, de pie al frente con sombrero en mano y ojos brillantes, no dijo mucho. Solo murmuró: «Gracias por enseñarme que la tierra también puede curar». Y en ese silencio, entre el adobe y la fe, entre los rostros humildes y los corazones abiertos, se alzó no solo una ermita, sino un nuevo comienzo. El ambiente en el rancho se había transformado. Ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en refugio. La pequeña ermita recibía cada día a más personas. Algunas venían con fe firme, otras con dudas, muchas con desesperación. Pero todas encontraban algo: consuelo, paz, silencio, esperanza. Una tarde, cuando el calor apretaba y el aire olía a tierra recién regada, llegó una familia desde un ejido lejano. Era un matrimonio joven, con una niña de unos 6 años en brazos. Su nombre era Camila. Tenía el rostro pálido, los labios resecos y un hilo de voz que apenas se escuchaba. Los médicos le habían diagnosticado una infección cerebral grave, sin muchas posibilidades de recuperación. El padre, con sombrero en mano y los ojos al borde del llanto, se acercó a Efraín, que estaba sentado cerca del altar, descansando después de organizar unas reparaciones. «Señor Garza, dicen que aquí han pasado cosas buenas. Mi esposa no quería venir, pero yo ya no tengo a quién más pedirle». Efraín lo miró con respeto, se puso de pie y asintió. «No soy nadie para hacer milagros, pero este lugar tiene algo. Si quiere dejarla aquí un rato, hágalo». Colocaron a la niña sobre un pequeño banco dentro de la ermita. La madre se arrodilló y comenzó a rezar en silencio. El padre, de pie junto a la puerta, apretaba los dientes para no llorar. Pasaron horas. La niña dormía, inmóvil. La madre no se movía. Y cuando el sol comenzaba a bajar, ocurrió. Camila abrió los ojos, lentamente. Movió los dedos, luego el cuello. Miró a su madre y con voz muy débil preguntó: «¿Dónde estoy, mami?». La madre soltó un grito ahogado, la abrazó con fuerza, llorando como si se rompiera. El padre cayó de rodillas afuera de la ermita. Chuy, que pasaba cerca, se detuvo y llamó a otros. En minutos todos se habían enterado. Tomasa corrió desde la cocina con un paño en las manos. «Dios mío, la niña habló». Camila, aún débil, sonrió. Quería agua, quería caminar, quería volver a casa. Efraín lo presenció en silencio, con el rostro endurecido por la emoción. Se acercó al padre de la niña y puso la mano sobre su hombro. «No sé qué pasó aquí, amigo, pero lo que sea no es nuestro, es de algo más alto». La noticia corrió rápido. Al día siguiente, una pequeña nota apareció en un diario local. Niña se recupera milagrosamente tras visita a rancho de Monterrey. Y aunque no decía nombres, todos sabían de quién hablaban. Los peregrinos se multiplicaron. Las ofrendas llenaban la ermita. Flores, fotografías, cartas, promesas cumplidas. Algunos venían a agradecer, otros a pedir, muchos simplemente a mirar. Pero lo más inesperado fue la reacción de quienes antes criticaban. Uno de los empresarios que había intentado disuadir a Efraín se presentó en el rancho sin guardaespaldas, con la cabeza gacha. «Vengo a pedirle disculpas, don Efraín. Fui soberbio. No entendí lo que estaba pasando aquí». Efraín lo escuchó sin decir palabra. Luego respondió: «No hace falta que me pida nada. Solo escuche». Eso es lo que nos faltaba a todos. Aquel día, Efraín escribió en su diario una sola frase: «La fe no necesita testigos, pero cuando llegan es porque algo verdadero floreció». Y así, mientras el rancho seguía latiendo entre rezos, promesas y nuevas visitas, el corazón de Efraín latía con él, al mismo ritmo por primera vez en su vida. Con la ermita ya convertida en centro de encuentro y la historia de la niña Camila dando vueltas por todo el estado, el rancho Garza respiraba otra energía. El aire parecía más liviano. Las madrugadas, antes silenciosas y pesadas, ahora comenzaban con cantos bajos y murmullos de oración. Efraín, sin decirlo, había cambiado su rutina. Ya no revisaba primero los corrales ni los papeles.
Lo primero que hacía al despertar era caminar hasta la ermita. Se sentaba en el banco de piedra bajo el alero y cerraba los ojos. No rezaba con palabras, solo agradecía en silencio. Tomasa, atenta como siempre, se encargaba de que el altar tuviera flores frescas todos los días. Incluso empezó a enseñar a los niños del pueblo a preparar ofrendas sencillas, figuras de barro, cruces de palma, ramos de romero. El lugar, sin buscarlo, se convirtió en una escuela de vida. ¿Usted se imaginó todo esto alguna vez?, le preguntó una mañana a Emiliano mientras ambos caminaban entre los encinos. Nunca. Y si me lo hubieran dicho, me habría reído en su cara. Pues ahora ya no se ríe. No, ahora me callo y escucho. El silencio entre padre e hijo era ahora cómodo, lleno de complicidad. A menudo conversaban sobre el rancho, pero también sobre la vida, sobre Magdalena, sobre los errores y lo que aún podían hacer. Emiliano había decidido quedarse. No para heredar negocios, sino para cuidar lo que había brotado entre esos campos. El pueblo también se transformó. Las fiestas religiosas comenzaron a tener como punto de partida la ermita. Las peregrinaciones espontáneas se volvieron tradición. Cada 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, las calles de tierra se llenaban de velas, cantos y niños vestidos de Juan Diego. Efraín observaba todo con una mezcla de asombro y ternura. Ya no sentía la necesidad de controlar. Se sentaba en su vieja silla de madera frente a la casa, con un café en mano, viendo la vida pasar con otra mirada. ¿Y si mañana todo esto desaparece?, le preguntó una tarde Tomasa. No importa, lo que ya cambió por dentro no se borra. Lo que viví, lo que sentí, nadie me lo quita. Su rostro antes duro se había suavizado. Las arrugas seguían, pero ahora eran como surcos por donde brotaba luz. Su cuerpo seguía cansado, pero su espíritu se sentía joven. Había aprendido a descansar, a soltar, a confiar. Una madrugada, mientras la niebla cubría los campos, Efraín caminó solo hasta el lugar donde todo había comenzado. El primer círculo de pasto, ya absorbido por la ermita, pero aún marcado en su memoria. Se arrodilló por primera vez, sin esfuerzo, sin orgullo. Gracias por tocarme sin pedirme nada, por derribar mi muro sin usar fuerza, por quedarte, aun cuando yo no quería verte. El viento le respondió con una brisa suave, y en ese instante, Efraín entendió algo profundo. No era necesario entenderlo todo. Bastaba con aceptar, con amar, con entregarse. La paz que sintió no tenía palabras. No era euforia, era quietud, una calma honda, como si el alma encontrara por fin su hogar. Esa noche, escribió en su diario: la fe no llegó con truenos ni con promesas, llegó en silencio, como la lluvia que humedece la tierra sin pedir permiso, y yo por fin me dejé mojar. Y con esa certeza se durmió sin miedo, sabiendo que ya no era dueño del rancho, sino su guardián, y que cada paso sobre esa tierra era también un paso hacia dentro de sí mismo. Los años habían pasado, y el rancho ya no era solo un lugar de trabajo ni una curiosidad milagrosa. La ermita se había convertido en un símbolo de esperanza, y don Efraín comprendió que su tiempo activo al frente de los negocios debía terminar. Su mirada se posó en Emiliano, quien ahora caminaba con seguridad por los senderos del rancho, guiando a trabajadores y coordinando las actividades con respeto y determinación. Hijo, es hora de que tomes las riendas de los negocios, no por mí, sino por todo lo que hemos construido, dijo Efraín con voz firme pero serena. ¿Estás seguro, padre? No quiero fallar. No se trata de no fallar. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Yo ya hice lo que pude. Ahora es tu turno. Emiliano asintió. Sentía que la responsabilidad no era un peso, sino un honor. Había aprendido de su padre no solo sobre administración, sino sobre integridad y fe. Efraín comenzó a dedicar más tiempo a la fundación que había creado, un programa para apoyar a jóvenes del campo, con educación, becas y actividades culturales y religiosas.
Cada vez que veía a un niño sonriente o a un adolescente con libros en la mano, recordaba su propia juventud y los años perdidos en soledad y orgullo. Tomasa, siempre cerca, le recordó la importancia de mantener las tradiciones vivas. Juntos organizaron talleres de cocina tradicional, artesanía y música popular, combinando la vida rural con el valor de la fe y la comunidad. Mire, patrón, estos jóvenes han aprendido a preparar las ofrendas para la Virgen, a cantar los cantos de diciembre y a respetar la tierra, dijo Tomasa, señalando un grupo que ensayaba danzas tradicionales cerca del altar. Efraín sonrió. Era un placer silencioso, uno que llenaba el corazón sin necesidad de palabras. El rancho se transformó también en un espacio de reconciliación. Familias que antes estaban distanciadas regresaban no solo por fe, sino por la oportunidad de reconectar. Los viejos conflictos laborales se resolvían con diálogo. Las disputas por tierras vecinas se manejaban con mediación y respeto. Todo, de algún modo, giraba alrededor de la ermita y de la sensación de que aquel lugar estaba protegido por algo más grande que cualquier autoridad humana. Un día, Efraín caminaba solo hasta el altar original, todavía visible entre los árboles, ahora con un pequeño sendero de piedra que señalaba su importancia. Se arrodilló, puso la mano sobre la tierra y susurró: «Lo que comenzó como un milagro para mí, se ha convertido en vida para muchos. Que así siga». El viento respondió con suavidad. No había palabras ni promesas. Solo una sensación de continuidad, de legado que no dependía de él, sino de todos los que habían contribuido a cuidarlo y protegerlo. Efraín regresó a la casa. Desde el balcón observó el rancho, ahora lleno de movimiento, de voces y risas. La paz que había encontrado en su interior ahora se reflejaba en cada esquina: los corrales, los campos, la ermita, las casas de los trabajadores. Todo estaba vivo, y todo llevaba su marca de cuidado, fe y amor. Antes de la puesta de sol, Emiliano se acercó a su padre. «Padre, me siento listo. Gracias por confiar en mí. Siempre estuve seguro. Solo necesitabas tiempo para verlo por ti mismo». Efraín respiró profundo. Cada decisión, cada sacrificio, cada oración silenciosa había dado fruto. Su legado ya no dependía de su fuerza, sino de su capacidad para inspirar y enseñar. Y mientras la brisa del atardecer acariciaba su rostro, comprendió que la vida que había comenzado a cambiar aquella madrugada en Monterrey ahora seguiría floreciendo mucho después de que él se fuera. El amanecer llegó sereno, con un cielo despejado y el canto lejano de los gallos, marcando el inicio de un nuevo día en el rancho. Don Efraín, ya con el cabello completamente blanco y los pasos más lentos, se levantó con la misma disciplina de siempre. Pero ahora su rutina no era revisar cuentas ni supervisar corrales. Su destino era la ermita, el corazón vivo de todo lo que había cambiado en su vida. Caminó despacio, apoyándose en un bastón de madera que Emiliano le había tallado con sus propias manos. El aire fresco de la sierra llenaba sus pulmones y cada respiro le recordaba que aún estaba vivo, aún podía agradecer. Al llegar al altar original, aquel pequeño círculo donde había visto por primera vez la figura luminosa se detuvo. El lugar estaba protegido por un vitral sencillo, decorado con flores de colores. La comunidad lo había preservado como un recordatorio del inicio de todo. Efraín se arrodilló con esfuerzo, apoyando las manos en la tierra. Cerró los ojos y susurró: «Lo que vi aquella madrugada no fue solo para mí, fue para todos, para que entendieran que incluso un hombre duro, terco y lleno de orgullo puede ser tocado por la gracia. Yo no merecía esto, pero tú quisiste darme una segunda oportunidad». Las lágrimas corrieron libres por sus mejillas, pero ya no eran de dolor, eran de plenitud. En su corazón no había dudas, solo paz. Emiliano se acercó en silencio, colocando una mano en el hombro de su padre. Junto a él, Tomasa, más encorvada por los años pero con la misma fortaleza de siempre, llevaba un ramo de flores frescas.
La comunidad había aprendido a cuidar ese sitio, pero ese día lo dejaban solo para que Efraín pudiera despedirse en silencio. «Padre», dijo Emiliano, «todo lo que empezó contigo sigue creciendo. La gente viene de lejos, no solo a pedir, también a dar. Este lugar cambió vidas». Efraín sonrió con serenidad. «Me alegra saber que cuando yo me vaya, esto seguirá, porque ya no depende de mí, depende de todos». El sol comenzó a iluminar el altar con rayos dorados que atravesaban el vitral, creando un resplandor suave alrededor de la imagen de la Virgen. Para Efraín, fue como volver a verla. La misma mirada dulce, el mismo silencio lleno de respuestas que no necesitan palabras. Respiró hondo, apoyó el bastón en el suelo y se incorporó lentamente. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu brillaba con una fuerza nueva. «Gracias», murmuró, levantando la vista al cielo. De regreso a casa, pasó por los corrales. Saludó a los trabajadores, sonrió a los niños que corrían entre las vacas, acarició la cabeza de un novillo joven. Todo lo que veía le recordaba que había valido la pena abrirse, rendirse, dejarse transformar. Esa tarde, sentado en su mecedora frente al balcón, tomó su diario por última vez. Escribió con letra firme, aunque temblorosa: «Mi legado no está en el dinero ni en las tierras. Mi legado está en la fe que floreció en un potrero seco y se extendió como fuego en corazones cansados. Si alguna vez alguien escucha mi historia, que no me recuerden como millonario, sino como hombre que aprendió a creer otra vez». Cerró el diario con calma y dejó que la brisa del atardecer acariciara su rostro. Había completado el círculo. Ya no tenía deudas con la vida, ni con sus hijos ni con su fe, y mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, supo que lo único que quedaba era descansar, en paz, bajo la mirada de la Virgen que lo había encontrado junto a su ganado. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que transforman el corazón. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar este camino de fe y esperanza.